¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eduardo Reyes. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué es un plan de negocios de exportación. Permítanme presentar la información preparada para ustedes. Muy bien, pues vamos a dar inicio a platicar qué es un plan de negocios de exportación. Un plan de negocios de exportación es un plan, una hoja de ruta de comercialización que orienta al exportador de una empresa indicándole cuáles son los mercados externos a ingresar y cómo hacerlo de manera competitiva. Conceptualmente, no sé que un plan de negocio de exportación es la guía que muestra al empresario hacia dónde dirigir su esfuerzo exportador y cómo competir con sus productos. Es importante que podamos analizar lo que es el contenido de un plan de negocios de exportación. Todos y cada uno de los puntos tienen que estar por escrito, tienen que ser analizados y sobre todo estar elaborados con la participación de todos los ejecutivos de cada uno de los departamentos que conforman la empresa. Empezamos con una introducción, ¿no? Hablando de la empresa, a qué se dedica, cuál es una estimación del por qué un plan de negocios de exportación, qué es lo que pretende y por consiguiente la información que se recaba se plasma de la siguiente manera. Lo primero es una descripción general del negocio. Se habla de la naturaleza y giro de la empresa, el origen, la tecnología y por consiguiente cuál es el afán de poder llevar a cabo una exportación. Por otra parte, el marco legal de la organización nos establece que este marco necesariamente tiene que estar acorde con las leyes locales, es decir, de cada país, y tiene que estar debidamente constituida ante un notario público. La condición de la empresa nos habla que el fedatario público es el que da fe, debido a que se presentan todos cada uno de los documentos necesarios para poder llevar a cabo lo que es el inicio de una empresa o nacimiento de la misma. ¿Qué régimen de la empresa va a ocupar? Es decir, para efectos fiscales se tiene que identificar el tipo de empresa y en base a eso el pago de impuestos que tendrá que hacer en función de sus ganancias. El segundo punto muy importante es la organización, cómo está compuesta, pero es importante conocer la misión, es decir, la razón de ser de la empresa. La visión, cómo se ve a corto, mediano y largo plazo, y por consiguiente, qué objetivos pretende alcanzar en el inter de su vida de la misma. La estructura del negocio, es decir, un organigrama en el cual nos da a conocer todos y cada uno de los puestos de la empresa, empezando por el más elevado y hasta el más bajo, y con una descripción de actividades para poder conocer el quehacer de cada uno de ellos. Por otra parte, el personal. Para esto, el Departamento de Capital Humano se encargará de establecer los lineamientos necesarios para llevar a cabo una contratación, de acuerdo con los perfiles y de acuerdo con las necesidades de la empresa. ¿Qué tipo de políticas operativas se van a establecer? Es decir, las políticas y procedimientos son necesarios e importantes para que una empresa pueda trabajar y laborar normalmente. Y este tipo de políticas van desde la parte administrativa y la parte operativa principalmente. La tabla de sueldos, es decir, cuál es en este caso el, el nombre del trabajador, el sueldo y la fecha que inicia, para poder llevar a cabo un control acerca del crecimiento de los sueldos y por consiguiente los puestos que tenemos en la empresa. Uno de los puntos medulares de este plan de negocios de exportación es la mercadotecnia. De tal manera que en él analizamos los aspectos de comercio exterior, es decir, qué nos dice la ley aduanera con respecto a la entrada y salida de la mercancía a través de los diferentes tráficos, es decir, terrestre, aéreo, marítimo, ferroviario, por ductos y cables y la vía postal. ¿Qué tipo de permisos o cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias tenemos que cubrir? Y aquellos formatos necesarios para poder llevar a cabo la operación de exportación y de importación, es decir, dar aviso a las autoridades aduaneras de nuestra existencia para que nos pueda permitir llevar a cabo este tipo de procesos.
También la mercadotecnia nos va a ayudar a identificar la competencia, es decir, en qué momento y en qué lugar, en qué espacio, y va a poder ayudar a medir el grado de competencia que tenemos para ver si es viable o no el que podamos entrar a ese mercado. Si lo es, definitivamente entraremos, pero si no, ni siquiera es recomendable que nos acerquemos, precisamente por lo que implica una competencia más fuerte que nosotros. Simplemente no hay necesidad de llegar a ella. Buscaremos otro mercado en el cual sí podamos encajar y llevar a cabo nuestra operación de exportación. Los clientes y producto nos ayuda a identificar cuál es el segmento de mercados y por consiguiente el tipo de producto que esté alineado a los intereses de estos consumidores, el análisis del mercado para ver la viabilidad y sobre todo la permanencia en él y la expansión poco a poco. Uno de los puntos importantes y medulares de investigación de mercados, en la cual nos va a dar la pauta si efectivamente vale o no la pena llevar a cabo los procesos de exportación. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar mediante una serie de cuestionamientos ya directamente en el mercado para saber si efectivamente se conoce o no su producto, si lo pueden consumir, si él tiene un precio adecuado o bien qué tendencia tiene para poder obviamente llevar a cabo una investigación y poderlo mejorar y presentarlo al mercado. También se lleva a cabo una interpretación de las respuestas que se tienen con el objetivo de identificar áreas de oportunidad que nos pueda ayudar a mejorar el producto. Las fuentes secundarias de información hoy en día, la Internet, es uno de los puntos base o importante para poder obtenerla. Sin embargo, es importante también recurrir a estos mercados y buscar bibliografía para identificar áreas de oportunidad con respecto a los consumos, distribución, la economía del lugar, los hábitos de compra, de tal manera que nos pueda garantizar que nuestro producto va a ser bien recibido por ellos. Por otra parte, los riesgos y oportunidades de mercado. Hoy en día, en todo el planeta existen muchos riesgos, pero también oportunidades. Riesgos en el sentido de el incremento del precio del petróleo, las guerras que hay ahorita de Rusia contra Ucrania, que definitivamente vienen afectando la economía de muchos países. Sin embargo, dentro de esa situación se crean también oportunidades de mercado, es decir, se van a abrir necesidades y tienen que ser cubiertas, en este caso por las empresas. Esa es nuestra área de oportunidad. La fijación de precio, no solamente nacional, sino internacional, nos va a dar la pauta en cuanto al acercamiento de nuestro producto al consumidor. Si ofertamos un producto caro y de excelente calidad, pues seguramente un buen conocedor lo puede comprar, pero también el segmento de mercado nos va a ayudar a identificar nuestro nicho y en él trabajaremos arduamente. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Qué margen de utilidad voy a tener? Es importante también evaluarlo debido a que el trabajo que se va a hacer es fuerte y por consiguiente es importante establecer este lineamiento, cuánto se quiere ganar. Por otra parte, también debemos ver cuánto se va a vender, es decir, de acuerdo con la capacidad de producción, se tiene que revisar mes a mes la producción, la capacidad que tenemos, la capacidad instalada, la capacidad ociosa para poder entonces sí afrontar nuevos retos en cuanto al incremento de la producción. La publicidad, no menos importante, ayuda a dar a conocer nuestro producto, dar a conocer las bondades que tiene, los beneficios y sobre todo que la gente empiece a conocer el producto independientemente de que llegue de otro país. La promoción de ventas que se va a ofertar, que se le va a ofrecer al público consumidor, precisamente para que pueda haber un clic, un enganche entre este público consumidor y la empresa. Es momento de revisar el área de producción y servicios. ¿En qué consiste? En analizar y revisar las especificaciones del producto. No solamente por el hecho de poder de elaborarlo y enviarlo, es suficiente para que se mantenga así durante toda la vida, ¿no? Se tiene que hacer una revisión en cuestiones tecnológicas, en avances que puedan tener o que puedan mejorar todavía el producto que tenemos. Los envases, por consiguiente, también hay que observar que ya hoy en día están cumpliendo requerimientos, lineamientos o normas oficiales para el cuidado del medio ambiente. El proceso de producción es importante establecerlo en nuestro plan de negocios de exportación, porque así damos cuenta de cómo nuestro proceso es claro,
es obviamente uno de los puntos fuertes que tenemos y que también por consiguiente da a conocer la calidad con la que trabajamos. La lista de materiales y proveedores también es importante porque eso garantiza que nuestra materia prima la estamos recibiendo de una forma constante a un buen precio a través de contratos con proveedores, o bien buscamos desarrollarlos, inclusive certificarlos, para que nos puedan dar siempre un buen y excelente servicio. La capacidad instalada nos va a permitir observar las áreas de oportunidad, es decir, qué tanta, qué tanto porcentaje de la capacidad instalada estamos usando, un 80, 90% con respecto al 100. Entonces, ese diferencial nos permite tomar inclusive la oportunidad de poder incrementar la producción y poder exportar. El manejo de inventarios es muy importante porque si no se mantiene un control, pues seguramente estará afectando la economía y las finanzas de la empresa. También es importante mencionar que ese manejo de inventarios nos va a dar la pauta para saber si efectivamente tenemos y contamos con los excedentes para exportación o aquellas líneas en particular que han pedido los clientes que lleguemos a producir, pues claro que se tiene para poder enviarlos vía exportación. El equipo de instalación también es importante analizarlo, revisarlo y sobre todo mantenerlo actualizado a través un programa de mantenimiento preventivo. Las finanzas también es uno de los pilares de un plan de negocio de exportación, sobre todo porque si hablamos del objetivo principal, bueno, es cuidar, obviamente, la salud financiera de la empresa. Hay que recordar que una operación de exportación se habla mercancía de exportación, pero en lo que llega el dinero a recibirse pasa tiempo. Entonces, la empresa tiene que tener un buen soporte económico para poder respaldar este tipo de operaciones y no se ve afectado su flujo de efectivo. Por otra parte, las fuentes de uso de dinero en efectivo nos permite entonces sí evaluar qué tanto dinero tenemos, qué tanto dinero necesitamos para poder llevar a cabo una mayor producción, o si simplemente con la aportación de los socios es más que suficiente. También deben analizar los cálculos estimativos de gastos y costos, sobre todo la parte de los costos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día todos los conceptos de sueldos, salarios, prestaciones siguen incrementando y eso hace que el costo de la producción se eleve. Por lo tanto, la empresa no absorbe este tipo de incrementos, por el contrario, va a buscar acomodarlos dentro del precio de venta y obviamente ir llevando a cabo la recuperación del egreso que va haciendo. En base a todo ello, se hacen estados financieros, tales como el balance general pro forma, es decir, a cuáles serán los resultados que tenemos durante un tiempo determinado antes de ello, ¿no? Es decir, una forma estimativa. Al igual que el estado de resultados nos arroja cuál va a ser la utilidad a futuro que podamos obtener. El marco legal de la organización también va a ser muy importante porque debemos analizar perfectamente la constitución de la empresa, es decir, los socios, la ubicación, la actividad preponderante, el domicilio, la ciudad, la cercanía con fuentes de abastecimiento de proveedores y demás. Y nuevamente checamos el régimen fiscal precisamente para poder cumplir y cubrir los impuestos que nos están cobrando en cada uno de los países. Entonces es importante también observarlo para no pagar de más, pero también no pagar de menos. El área de comercio exterior ya como tal, tenemos que analizarlo perfectamente y partiendo de la base del RFC, en el caso de México, y el registro que pueda tener cada empresa en algunos de sus países. Debemos tomar en cuenta que cuáles son los tratados de libre comercio que tiene firmados nuestro país con otros países para poder favorecer la importación de insumos sin el pago de impuestos, obviamente de carácter temporal, se producen y retornan en base o vía exportación. ¿Qué tipo de acuerdos de cooperación económica y qué tipo de acuerdos parciales se tienen con otros países? La diferencia entre un tratado de libre comercio y estos acuerdos es que el tratado de libre comercio está cubriendo como un 90% de los productos de un país y de otro, mientras que los acuerdos de cooperación económica y los acuerdos parciales únicamente ciertos sectores de la producción. Y en realidad no son todos, es una parte nada más. Entonces, con todos estos elementos es importante revisar y observar cómo nuestro plan de negocios de exportación va caminando poco a poco. Como se mencionó en un principio, tenemos que asegurarnos que todos y cada uno de los ejecutivos o otros ejecutivos que tenemos participen, puesto que su visión y experiencia pues, va a ser fundamental para llevar a cabo este tipo de trabajos.
Bien, me despido de ustedes, no sin antes agradecer su atención. Regreso aquí con ustedes. Vamos a saludarlos. Que tengan un excelente día o tarde, depende de los horarios de su país. Y con mucho gusto me despido. Su servidor, Eduardo Reyes. Hasta pronto.